Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Estamos comenzando una nueva semana en su programa de la 1 de la tarde, Nuevas Voces, y tenemos un espectacular panel de día lunes. Estamos absolutamente en vivo. Son las 13:07 de este lunes 17 de junio. Ya se ve absolutamente conectada con nosotros nuestra querida Constanza Júvega. Hola, Connie, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Jorge. Un gusto estar como cada día lunes en este panel. Así que un gran saludo, como siempre, a todos nuestros fieles auditores que nos escuchan a esta hora por Radio Agricultura. También está de cuerpo presente el diputado republicano Cristian Araña, que hace doblete, ¿ah? Estaba con nosotros el viernes y está aquí el día lunes, muy firme junto a nuestra audiencia. Un privilegio poder estar en este programa siempre. Así que además te vi muy intensamente trabajando el fin de semana y fiscalizando también. Sí, estuvimos el fin de semana fiscalizando a los aparcadores ilegales en el barrio de Alonso Córdoba. Es una mafia que está operando en Alonso Córdoba y que evidentemente requiere mayor presencia. Yo creo que aquí hay un problema de debilidad legislativa. Estamos trabajando en dar una propuesta para poder sancionar de forma más severa a estas mafias, pero también de fiscalización y también un llamado a los vecinos que visitan este barrio a no pagarle a los aparcadores ilegales. En la medida de que este es un negocio muy rentable, resulta muy difícil poder erradicarlo y estos tipos abusan especialmente de las mujeres solas en la noche, donde llegan a cobrarles 10.000 o 15.000 pesos por estacionar en un lugar que más encima hay que pagar mediante una aplicación. Que si no paga la gente, se lleva una multa municipal. Entonces, un llamado a no pagarles, a denunciarlos al 1403 y también a poder colaborar a los locatarios, a no darles ningún tipo de facilidades para que estos tipos estén presentes en el barrio. Bueno, y además esta ha sido, cierto, una jornada bien movida con algunas repercusiones a distintos hechos, como por ejemplo la entrevista del fiscal venezolano Tarek William Saab, quien estuvo entrevistado por Mega Noticias el día de ayer y sostuvo que dos sospechosos por el crimen del ex teniente Ojeda no viven en Venezuela y no están en Venezuela. Además, lanzó una serie de cuestionamientos a las autoridades y a la Fiscalía chilena. Sostuvo que ¿por qué si uno de ellos tiene antecedentes por participar en 3 secuestros en Chile, por qué la justicia chilena no lo detuvo? ¿Quién es el culpable aquí en la impunidad y el crimen? Tuvo duras palabras contra la institucionalidad chilena y también contra nuestras autoridades. Esto ya tuvo respuesta por parte de la vocera Camila Vallejo, quien lo tildó como provocaciones, estos dichos del fiscal venezolano, y lo llama a entregar antecedentes por conductos oficiales. Está absolutamente crispada la relación con Venezuela, sobre todo después de las declaraciones del presidente de la República, que sostuvo que la calidad de las instituciones en Venezuela no era comparable con lo que vivíamos en nuestro país, cosa que también mereció la crítica de sus aliados del Partido Comunista, quien llamaron al presidente a no opinar sobre lo que sucede en otros países. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Palabras y más palabras. Con las palabras se las lleva el viento, dice por ahí, y esto es una perfecta expresión de aquello. ¿Y por qué lo digo? Porque más que tildar de provocación lo que puede señalar el fiscal en Venezuela, más allá de plantear que la institucionalidad chilena es mejor que la institucionalidad venezolana, cosa que es como obvia, tomando en consideración que en Chile hay democracia, en Venezuela hay dictadura. El tema pasa por cuáles son los gestos, o mejor dicho, los actos que se van a, o las medidas que se van a tomar a partir de estas declaraciones. Porque no es la primera, ¿cierto? Ya hemos tenido varias declaraciones, no solamente de este fiscal que se ha hecho famoso precisamente por estas declaraciones, por algo sabemos cómo se llama, ¿cierto? Sino que también por las de Nicolás Maduro. Recordemos que no hace tanto tiempo atrás, Nicolás Maduro negaba la existencia del Tren de Aragua. Después señaló de que el expresidente Sebastián Piñera habría permitido la entrada del Tren de Aragua. Es una disociación de la realidad más o menos importante por parte de las autoridades venezolanas. El punto no pasa por lo que señala Venezuela. El punto pasa por cuál va a ser la reacción de Chile en términos de política de Estado. ¿Cuáles han sido hasta ahora las medidas que ha tomado Chile frente a esas declaraciones de autoridades venezolanas? ¿Retiramos al embajador?
yo por lo menos tengo entendido que no. No. Se ha deteriorado, entre comillas, o de alguna forma estamos rompiendo o amenazamos por lo menos con romper relaciones con Venezuela, pareciera que no. Entonces, en realidad, esto demuestra que más allá de lo que pueda decir el presidente Boric, que dice mucho, pero finalmente hace muy poco, ¿verdad? Porque si tanto nos molesta lo que está señalando Venezuela, bueno, existen canales evidentemente diplomáticos y de política exterior. Si hay un tema, ¿cierto?, que es de política de Estado y no es de política de gobierno, tiene que ver con las relaciones internacionales, tiene que ver con las relaciones exteriores. Entonces, si tenemos a un país que en la práctica está ofendiendo a Chile, esto no es una provocación, está ofendiendo a Chile, está ofendiendo a las autoridades chilenas, lo lógico sería que en términos diplomáticos nosotros también tomemos una postura, pero que esa postura se vea manifestada en hechos concretos. En este caso particular, al menos retirar al embajador. Pero pareciera que cuando hay que actuar, este gobierno se queda ahí nomás, pues la retórica, cree que por osmosis finalmente van a terminar pasando las cosas. Se queda en la retórica, nos dice Constanza Juve, y bueno, es lo que sostiene también la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien sigue diciendo que el presidente no ha descartado ningún otro tipo de acción, siempre está hablando de otros mecanismos, pensando en la efectividad de la investigación, pero no se avanza más allá de una simple nota diplomática, que de hecho el gobierno de Venezuela ya contestó, y ni siquiera se ha hablado de alguna otra respuesta un poco más enérgica, porque las palabras del fiscal venezolano son muy duras. Él dice que lo que han dicho las autoridades chilenas no tiene fundamento ni sustento. Por eso no quisieron que los directores nuestros, que eran estos enviados que envió la Fiscalía venezolana, vieran el expediente ni se entrevistaran con el fiscal nacional de Chile, ni con los familiares de Ronald Ojeda, porque iban a reconfirmar que es una muy débil investigación la que se ha hecho sin fundamentos, de una pobreza extrema en la experticia de la investigación, en recabar elementos de convicción para lanzar teorías. Prácticamente está diciendo que aquí se está haciendo todo pésimo y que se le está tratando de cargar una culpabilidad que evidentemente, según lo que dice el venezolano, el régimen de Maduro no tiene. Pero los hechos muestran lo contrario. ¿Cómo lo ves, diputado Cristian Araya? Mira, la debilidad del gobierno de Gabriel Boric la olfatean los buitres que están dando vueltas alrededor. El fiscal venezolano lo que hace es ningunear no solo al presidente de la República, a su gobierno, es al Estado de Chile. Ve la fragilidad y se mete por ahí. Pero lo que estamos viendo en esta respuesta o reacción de Camila Vallejo no es otra cosa que unas cachetadas de payaso. O sea, con mucho espectáculo, con mucho boato, unas peleas públicas, pero acuerdos privados. Cuando la única acción diplomática que ha realizado Chile frente al atentado, el secuestro y la muerte del teniente Ojeda es una nota diplomática. Cuando Chile está dispuesto a viajar a Venezuela, a firmar un convenio mediante la presencia del subsecretario Monsalve, evidentemente queda claro que Chile no es capaz de enfrentarse a la narcodictadura, de marcarle el punto. Cuando no tomamos ninguna medida con los inmigrantes ilegales, cuando estamos rogándole para que nos acepte de vuelta a quienes nosotros expulsamos de Chile, cuando vemos al subsecretario de Interior en las comisiones en la Cámara de Diputados justificando de por qué debemos seguir nuestros vínculos diplomáticos con Venezuela, justificados en que es la única forma de que ellos nos reciban a sus connacionales, de lo contrario sería imposible. Bueno, le quiero decir al subsecretario Monsalve que hay otras alternativas. ¿Cómo lo resuelven otros países que al menos tienen un reconocimiento transversal de sus capacidades democráticas, la firmeza de sus instituciones? Por ejemplo, el Reino Unido tiene un convenio con Ruanda donde expulsan a los solicitantes de asilo a ese país africano. Entonces, claro, hay un claro desincentivo a ingresar de forma ilegal o tratar de aprovechar las mañas legislativas de los países. Bueno, si está amenazada su vida e integridad, podrá permanecer en un tercer país mediante un convenio. Y eso se puede hacer. Hay países que están dispuestos, esto obviamente tiene un costo económico, pero sin lugar a dudas el mantener más de 1 millón de inmigrantes ilegales en Chile es un costo mucho más alto. Tenemos que generar los desincentivos, y si eso significa generar convenios con terceros países para expulsar, extraditar a esos países, a estos inmigrantes ilegales, bueno, es una alternativa. No solo es devolverlo a Venezuela y que al final la llave la tiene Venezuela, no, pues. Si no quieren recibirlo, bueno,
que sean un tercer país. Tenemos que dar una señal. Y esta debilidad que muestra Chile al enfrentar al gobierno venezolano también es percibida por otros países. Y lo que ocurre en el sur con Argentina es otra muestra más, porque se dan cuenta que en Chile puede pasar cualquiera por encima y no pasa nada. Ninguna de nuestra justicia, ninguna al presidente Gabriel Boric, ninguna a los chilenos, llegando a negar la existencia del tren de Aragua, responsabilizando a la inteligencia chilena de una operación de falsa bandera. Bueno, eso después tiene repercusiones a nivel regional. Bolivia no nos respeta, hacen lo que quieren, no tienen ningún control en la frontera, muy por el contrario, dejan pasar y no aceptan de vuelta a los inmigrantes ilegales. Argentina instala un hito corrido de la frontera, no reacciona la Fuerza Armada, no reacciona el gobierno. O sea, eso debió haber sido destruido de forma inmediata. Y haber tomado detenido a los responsables. Pero por último, si queremos evitar el conflicto diplomático, y siempre es una tensión, el cómo marcar el punto sin generar una escalada, bueno, ese hito ya debió haber sido destruido. No esperar a la licitación para poder borrarlo, esperar a que pase el invierno. No, eso debe ser de forma inmediata destruido. Pero débil, timorato, temeroso, estamos ahí. Y esto genera consecuencias a nivel internacional. Saludos también a quien se acaba de sumar a nuestro panel, don Juan Leonardo Lagos, investigador de la Fundación Per Progreso. ¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal, diputado? Yo creo que semana a semana, al final, el gobierno, el régimen venezolano termina demostrándonos que era completamente falsa esta idea que solía tener la izquierda en el gobierno del presidente Piñera, de que al final Venezuela era un régimen incomprendido, un régimen que se defendía, un régimen aislado por los Estados Unidos y por lo tanto todas sus manifestaciones violentas o su poca colaboración diplomática en cuanto a la llegada de los inmigrantes ilegales se debía a la poca relación que existía entre el régimen chileno, entre el gobierno chileno con el régimen venezolano. Esto se ha demostrado absolutamente falso. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué es lo que necesita Venezuela para tener relaciones decentes con Chile? Siendo que tenemos a sus máximos aliados instaladísimos en el gobierno. Correcto. Y por lo tanto eso demuestra que es absolutamente falso eso, que al final también mucho de la gestión diplomática depende de cómo un país se hace respetar. Y yo creo que nunca en la historia habíamos tenido una cancillería, una diplomacia tan debilitada como en el gobierno de Gabriel Boric. Basta ver lo impresentables que son muchos de los embajadores en embajadas importantes. Ya estamos hablando de lo que pasó con la embajadora en Inglaterra, estamos hablando de lo que pasó con lo que ha pasado en reiteradas ocasiones con el embajador de Chile en España. Por lo tanto, yo creo que llega la hora de también empezar a instalar en la agenda el volver a tomarnos las relaciones internacionales de manera profesional, de manera seria. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric ha llevado ya hasta el ridículo, creo yo, cierta inexactitud y cierta inexperiencia del presidente Piñera, porque también recordemos que ¿a quién escuchaba Sebastián Piñera? Escuchaba a una persona que puede tener muchas capacidades, pero ni siquiera llegaba a los 30 años, no tenía ninguna experiencia diplomática, que era el señor Salas Cantor, ¿no es cierto? Yo creo que es hora tanto para los futuros candidatos presidenciales de reunirse con gente experimentada. Hay que volver a tomarnos en serio las relaciones diplomáticas de Chile. Y además que los experimentados también se toman en serio su rol y su trabajo, porque tanto se hablaba que bueno que llega Fanclar, un tipo con experiencia de la vieja concertación, que había estado tanto tiempo en Cancillería, y resulta que la imagen que ha transmitido es de un pálido canciller que no ha sido capaz de resguardar los intereses de Chile para no caerle mal al presidente. El síndrome de Marcel. Lo mismo que le pasó a Marcel, lo mismo que le pasó a Cordero, es lo mismo que le pasó a Fanclar. Bueno, y a la Carolina Toa también. O sea, todos llegaron con prestigio, reconocimiento transversal, pero al final del día no son más que los ministros de un gobierno frente amplista comunista. Una caja de resonancia de las ideas del Frente Amplio. Y replican lo que dice el de arriba. Cuyos resultados están siendo bastante tristes y penosos. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con Constanza Juve, Cristian Araya y Juan Leonardo Lagos. Quédese ahí que ya volvemos.
Ya estamos de regreso en Radio Agricultura, en su programa Nuevas Voces, conversando con Constanza Juve, Cristiana Araya y Juan Leonardo Lagos. Pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP con su video. Atención, podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Y también recuerda que mañana tenemos nuestro seminario de Radio Agricultura. Mañana es la gran fecha de este seminario de Radio Agricultura. Estarán prácticamente todos nuestros conductores en el Metropolitan ex Casa Piedra. Puedes comprar tus entradas en ticketmaster.cl desde las 8 a las 10:30 horas. Estábamos conversando de los distintos temas en relación a lo que ha pasado en las últimas horas, y hay uno que me llamó especialmente la atención porque se generó cierta polémica luego de las declaraciones del diputado del Frente Amplio, el diputado Winter, cuando le hicieron decidir entre las distintas esquemas de división del 6% adicional, cuando decían que, por ejemplo, el gobierno estaba dispuesto a un 3 y 3, que el senador Chaguán, por ejemplo, se había abierto un 4-2, que habían distintas propuestas sobre la mesa. Él dijo, a ver, momentito, aquí hay algo que no se está diciendo. Yo estoy a favor del 16-0. Y dejó perplejo a los conductores, no sabían cómo responderle, y él dijo, claro, porque aquí no hay que olvidar que hay un 10% que está en capitalización individual y un 6% adicional, pero dijo, y reafirmó lo que ya había dicho antes, que esto es lo valioso de Winter, que uno puede estar en desacuerdo con él en todos los temas, pero que el tipo es valiente en decir su idea, efectivamente no, y dijo, mira, yo estoy de acuerdo con el 16% a solidaridad, dijo. Entonces le respondieron, bueno, eso significa capitalización, o sea, eso significa reparto. Dijo, no es reparto. Este es un sistema solidario, súper bien diseñado. Sí, contra Santiago. Claro, patrañas, pues es reparto. Quiere que el 16% se vaya a reparto, y lo insistió, y generó bastante polémica porque muestra, yo creo, de alguna manera, de cuerpo entero, lo que piensa verdaderamente el Frente Amplio en estos temas. No creen en la capitalización individual, y cuando dicen no más FP, da lo mismo si se llama FP o se llama como se llame. Ellos lo que no quieren es que las personas sean dueñas del fruto de su trabajo y que puedan hacer que crezcan para las pensiones, sino que quieren que sean administrados por el Estado y se entreguen por criterios establecidos por la política. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? No sé si lo calificaría de valiente, la verdad. Se me ocurren otros adjetivos calificativos para el diputado Winter en esta materia, pero sí es brutalmente honesto, como dices tú, Jorge. Pero yo creo que también la memoria hay veces que es de corto plazo. Es cosa de recordar también lo que el Frente Amplio, el Partido Comunista y en general la coalición del gobierno del presidente Boric quería para Chile hace un par de años atrás con el proyecto de la Convención Constitucional. Ahí planteaban derechamente un sistema que buscaba que materia donde ya no era tu plata, ¿cierto? Recordemos a Daniel Stingo que planteaba esto ya no es tu platita, ¿cierto? Y es así, ¿cierto? Cómo se terminó instalando también en el sentido común de las personas y en la opinión pública la importancia de la capitalización individual, la importancia de que los ahorros de los trabajadores es de los trabajadores y no es del Estado. Esta lógica que tiene de obsesión ideológica, tosudez ideológica, que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista, el ADN, ¿cierto?, de gobierno, viene dado por el hecho de que pareciera que ellos creen que la plata es de ellos. La plata la administra el gobierno, la administra el Estado, entonces como que no tienen un sentido, ¿cierto?, de que en realidad la plata es de los trabajadores, y es por eso que se aventuran con este tipo de comillas, ideas, ¿cierto? Y por eso a mí no me llama la atención
más que quizá agradecerle que al menos tenga la honestidad de señalarlo de esa manera, pero que no nos confundamos, o sea, esto no es solidaridad, es súper fácil hacer solidaridad con plata ajena, esto es un fondo, un pozo finalmente de lucas de los ahorros de los trabajadores para que los administre la misma gente que hoy han contratado 100.000 nuevos funcionarios públicos, la misma gente que formó parte de estas fundaciones que terminaron desviando recursos públicos, derechamente llevándose la plata para la casa, la misma gente que en realidad varios de ellos nunca le han trabajado un peso a nadie más que al Estado. Entonces, en ese sentido, bien por el diputado Winter y su brutal honestidad, pero evidentemente que esto también sea un llamado de atención de que esas ideas refundacionales, esas ideas de no creer en el mérito, en el esfuerzo, de no proteger los ahorros de las personas, son ideas que siguen vivas, siguen vigentes y que no han renunciado ni un ápice a dichas propuestas. Es una brutal honestidad, como dice Constanza Juve, pero además yo creo que es admirable que quiera jugar al ataque, fíjate. Porque aquí mismo en estos micrófonos, por ejemplo, Alejandro San Francisco decía el otro día, mira, si la ministra Jara dice que hay acuerdo de 3 y 3, bueno, entonces si hay acuerdo que al menos un 3% adicional es para los trabajadores. Entonces, lleguemos al 3-0 por último. Se aumentan 3 puntos, 3 para los trabajadores y el resto no se le quita a los trabajadores y no se hace una división. Pero muchos miran con cierta risa y zona y dicen, no, pero es que eso es inviable políticamente, no, ¿quién te va a aceptar eso? Bueno, y Winter no se preocupa de la viabilidad política, no se preocupa de eso y dice, mira, estos son mis principios, yo pienso radicalmente distinto a todo lo que están en la mesa, lo que están aquí conduciendo y voy a seguir luchando por esto, aunque eso signifique que quede en evidencia que está en contra también del 80 o 90% de los chilenos que piensan radicalmente distinto a Winter. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya? Bueno, yo creo que estas son las consecuencias de la, no sé si ingenuidad, pero sí del exceso de creatividad de algunos senadores que empiezan a presentar fórmulas curiosas. Entonces, en la medida que se va corriendo el cerco, bueno, es una oportunidad para la izquierda más radical de decir, ¿sabes qué? Ya vimos que están dispuestos un poquito, bueno, vamos por más. Yo aquí tengo una contradicción y no tengo o una duda muy profunda que no tengo la respuesta, a ver si Juan Leonardo nos puede ayudar. Iluminar. ¿Qué responsabilidad me pone? Vamos a ver, cuidado, esto bueno. se trata de una charlatanería de parte del diputado Winter, o sea, está vendiendo humo y uno puede analizarlo desde la lógica de cómo se desvirtúa el concepto solidaridad. La solidaridad es un principio social ordenador de las instituciones, es también una virtud moral, una determinación firme y perseverante por el bien común y tiene una profundidad conceptual muy, muy, muy grande. La doctrina social de la Iglesia habla de forma extensa sobre el concepto de solidaridad, que es muy distinto a robarse millones de dólares para que sea administrado por los mismos que crearon el Transantiago, los mismos que tienen destruido Codelco, los mismos compadres, amigos y compañeros de carreta del presidente Boric, porque ¿quién va a administrar cualquier sistema público? No va a ser un ingeniero de la NASA, alguien con mucho prestigio, va a ser algún amigo del presidente. Bueno, esa es la lógica de la charlatanería. Por otra parte, esta brutal honestidad. En realidad, el diputado Winter lo que hace es ser brutalmente honesto y sincera posiciones. Dice, ¿sabes qué? Lo que yo creo no es 3-3, 4-2, 6-0, no, 16-0. O sea, matanga, quitarle todo a los trabajadores y que lo administre el Estado. Segunda opción. O lo tercero, que tal vez, para mí es la lógica que estoy viendo detrás de esto, es de hablarle a su barra brava. Yo creo que desde el corazón del Frente Amplio se apostó por volver a los orígenes, apretar las filas, ordenar a las huestes y hablarle directamente a su barra brava, a ese 20, 25, 30% que está dispuesto a respaldarlos una y otra vez, a los que adhieren a la iglesia de Gabriel Boric, a los que le prenden velita, a los que encuentran, como el diputado Winter, al presidente Boric, un guía espiritual. Bueno, a esos fieles, hablarles directamente y decirles, ¿sabes qué? No hemos renunciado a las banderas, nosotros vamos por todo. Bueno, después culparán a la izquierda tradicional, a la izquierda un poquito más racional. Bueno, quizás en esta lógica de año electoral, decir, ¿sabes qué? Nosotros somos los de verdad, como dice Pablo Iglesias, somos los verdaderos socialistas. Bueno, y que
estos timoratos son los que quieren estas fórmulas intermedias. Yo creo que puede haber también una motivación en esa línea de ordenar a su hueste, de recuperar los ánimos, de entusiasmar, entendiendo que no hay viabilidad política, pero sí es un mensaje a su electorado, a esa gente que no entiende razones, a esa gente que adhiere a estos discursos vacíos, a aquellos que repiten otra vez, no más FP ya, y después ¿qué? No sé, bueno, yo creo que a esa gente le está hablando. Juan Leonardo Lagos. Sí, yo creo que... A ver si nos guía Juan Leonardo. No, una modesta opinión solamente. Yo creo que al final estas declaraciones del diputado Winter van muy en la línea de una estrategia que él intentado hacer de intentar correr el cerco hacia la izquierda y tomar ese electorado. Ya recuerden que lo dijo en su declaración inicial sobre volver a tomar la batalla cultural. Y yo creo que en ese sentido el diputado Winter está siguiendo con ese plan. Y en ese plan él lo que tiene que hacer es mostrar de qué está de acuerdo. Y yo eso lo celebro. Lo celebro, ¿por qué? Porque da cuenta de las malas ideas y de lo que están dispuestos a llegar con esas malas ideas, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Ahora bien, uno se pregunta cómo desde la derecha se le responde a una persona como Winter. Yo creo que hay que ir a la discusión de la idea, darnos cuenta de la pésima idea que resulta ser volver a un sistema de reparto que no sería otra cosa que volver a los problemas que tuvimos en los años 60 con el régimen de pensiones, que era un régimen absolutamente deficitario, que no beneficiaba a nadie y apenas beneficiaba a algunos privilegiados, ¿no es cierto? Privilegiados que trabajaban 30 años o trabajaban 20 años y provenían de algún grupo de interés particular. Eso es lo que quiere el diputado Winter. Quiere volver a la corporativización del sistema de pensiones y eso es beneficiar a los grupos de intereses y perjudicar a las mayorías. Eso es volver al sistema de pensiones, volver con un impuesto, porque eso es que el 16% llegue a solidaridad, es tener un impuesto al trabajo de 16%, como lo sería tener un impuesto de 3% al trabajo o de 6% al trabajo, como lo quiere el gobierno. No olvidemos la presentación del Partido Comunista de este traspaso al sistema de las Fuerzas Armadas. Exacto. O sea, esto no es baladí, es la lógica del Partido Comunista, el Frente Amplio, luchando un poco para hablarle al mismo público, dando un mensaje en la misma dirección. Hay algo ahí orquestado, porque todo esto no es casualidad. No, claro, exactamente. Quiero que hablemos sobre también los resultados de la encuesta CADEM, las primarias, ¿va a haber o no va a haber primarias en Chile Vamos? Las declaraciones del alcalde Carter, de la secretaria general de la UDI o ex secretaria general de la UDI, Pepa Hoffman, pero a la vuelta de este sigue siendo secretaria general de la UDI. ¿De dónde se fantástico. Ex secretaria general. Por eso me interesa que lo comentemos. Habían unos trascendidos que decían que quizás se iba a dedicar a su campaña electoral. Todo eso de primera fuente lo vamos a conversar con Constanza Juve, Cristiana Araya, Juan Leonardo Lagos. Y no olviden ponerle me gusta en nuestra transmisión en YouTube y hacer todos los comentarios, como le agradecemos siempre a nuestros auditores. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Constanza Juve, Juan Leonardo Lagos y Cristiana Araya a propósito de nuestra actualidad nacional que no nos da descanso en un año electoral. Lo conversábamos anteriormente, tuvimos las primarias legales, pero luego de eso, ¿cierto? Han habido una serie de declaraciones y uno de los grandes ganadores de las primarias legales fue el alcalde Carter, porque su candidato obtuvo una gran votación y él salió diciendo este fin de semana que está dispuesto a competir en primarias, competir en Chile Vamos. Recordemos que el alcalde Carter hoy es independiente y está muy interesado en que se puedan realizar esas primarias. Dijo incluso en las que pueda participar también José Antonio Kast. Desde Republicano le respondieron sosteniendo que no irían a primarias, pero el alcalde Carter además también tuvo respuestas de otros personeros. Nos decía Constanza Juve que nuestra querida Pepa Hoffman, que todavía es secretaria general de la UDI, a pesar de que en algunos trascendidos se había dicho que sería a una candidatura, dijo entre otras cosas el fin de semana que era importante que de haber primarias se cumplieran al menos dos condiciones. Una, que fuera una contienda en buena lid, evidentemente lo que corresponde con altura de miras, como se ha hecho en situaciones anteriores, como cuando fue, por ejemplo, el propio Sebastián Piñera de candidato en dos oportunidades a las primarias, y que además era bueno que estuvieran
presente candidatos que tuvieran al menos 2 puntos en las encuestas, lo que permite, ¿cierto?, una competencia un poco más interesante. Y bueno, tuvimos algunas encuestas, una de ellas, la de la encuesta Academ, que se publicó ayer en la tarde y que dio a conocer que por amplia mayoría va ganando la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, con un 72%, seguida por un alcalde Carter que estaría ubicado en el 22%, y en último lugar la senadora de el centro, se me olvida si es demócrata o amarillo, creo que es demócrata, ¿cierto? La senadora demócrata. Jimena Rincón. Amarillo, el único parlamentario es Andrés Jonet. Jimena Rincón, ¿cierto?, de demócratas, que está con un 5%, con lo cual no pasaría una de las dos condiciones que habíamos mencionado anteriormente. Está interesante la discusión, van a haber primarias, no van a haber primarias, sería una buena oportunidad, sería un contraste con lo que se había hecho anteriormente en que habían primarias, van a estar los republicanos en esa primaria. ¿Cómo lo ves, Constanza Ju, y después Juan Leonardo Lago? Yo creo que es fundamental escuchar a la CON. Sí, nosotros tomamos palco. Vamos pero vamos a opinar. Quiero escucharlos a todos. Quiero escucharlos a todos. No se apatuvo Cristian Araya, porque no es tomar palco, precisamente pero la idea. Chile vamos. Imagino que en esto, bueno, no, claramente no estamos. No, pero es que lo que pasa es que así es súper fácil, pues llamamos a la unidad, estamos tratando de entender, ¿verdad?, que el adversario está al frente, está en la izquierda, sí, pero en el minuto de los que hubo no están dispuestos a participar de una primaria amplia toda la oposición, y eso te demuestra, ¿cierto?, de que todavía falta madurar un poquitito más esta lógica de entender que el adversario está al frente y no al lado, pero eso es algo que lo dejo para la reflexión del diputado Araya y también del resto de los republicanos. Ahora, voy quizás con lo que señala el alcalde Carter. A ver, yo creo que acá, y esto lo dijo muy bien la secretaria general Pepa Hoffman, hay que pensar en eso también, hay que pensar en una lógica unitaria, y las primarias obviamente que son un buen mecanismo para poder determinar cuáles son los candidatos más competitivos. Eso es lo que se hizo hace una semana atrás, un par de semanas atrás, y eso es algo que probablemente se va a concretar el próximo año para las presidenciales. Pero aquí yo creo que lo que interesa primero es, y en esto creo que deberíamos estar todos enfocados, en las municipales. Me parece que igual el hecho de entrar pateando la puerta, en esto de que yo voy a ser candidato y lo voy a ganar, está perfecto. Yo creo que es bueno que haya gente, que haya un grupo o personas que estén disponibles para ser candidatos, que estén disponibles para competir. Pero yo también creo que hoy día quizás, y el alcalde Carter precisamente sabe lo importante o la diferencia que puede marcar un alcalde en un municipio. Por lo tanto, ahí debiera estar nuestro foco. Nosotros debiéramos estar concentrados en poder apoyar lo máximo posible a nuestros candidatos a la municipal. Ese debiera ser nuestro foco principal. Y el próximo año, bueno, eso es algo que también se va viendo día a día, pero es evidente de que mientras más amplia pueda ser la primaria, a mi juicio, mucho mejor. Ahora, hoy, y no es ningún misterio, la candidata presidencial hoy de la UDI es Evelyn Matei, y bueno, y habrá que ver también que otros partidos del resto de la coalición de Chile Vamos, RN, etcétera, ellos también tienen su tema, tendrán que también ver en el fondo a quién van a levantar, si van a apoyar a él y si van a levantar otro candidato. Eso es un tema que en la práctica se le deja a los otros partidos, ¿no? Cristian Araya. A ver, varias cosas. Lo primero, obviamente, el tema de las primarias, nosotros hemos sido muy claros, y esa es una de las gracias del Partido Republicano, que dice y hace y mantiene la posición y deja muy claro desde siempre cuál es la posición. Nosotros vamos a llegar con candidato propio, que va a ser José Antonio Kast, a la primera vuelta. Punto. No hay más discusión. El resto, esto llamado a la unidad, pero por debajo vienen los golpes. Bueno, yo creo que más allá de eso es dejar muy claro qué es la posición y punto. Chile Vamos y el Partido Republicano son proyectos políticos distintos, tenemos posiciones en algunos temas distintos, obviamente compartimos gran parte de los principios, se defienden de forma distinta, hay estrategias distintas, hay formas distintas, pero no podemos negar obviamente también que hay afinidad en la inmensa mayoría de los temas. O sea, muchos militamos en partidos en su momento, en partido de Chile Vamos, y decidimos pues en el fondo un proyecto distinto, pero
pero creo que es importante respetar esa separación de estos dos proyectos políticos distintos, porque creo que al final del día electoralmente, y así lo demuestran los resultados, nos favorece. Logramos movilizar más gente, porque hablamos también a públicos distintos. No es, y esto es un discurso que lamentablemente se ha tratado de plantear, no es que la presencia de republicanos lo que hace es comerse una parte de la UDI y una parte de RN. No, yo creo que nosotros ampliamos, agrandamos la torta, movilizamos a gente que normalmente no iba a votar, o gente que incluso votaba por la izquierda, pero que ve la alternativa de nosotros una respuesta frente a los problemas de migración, frente a la crisis de seguridad, etcétera. Entonces, creo que más que estar en esa discusión de que si no estamos juntos y revueltos es que estamos en contra de la unidad, no, yo creo que hay una coordinación en la práctica, en el día a día, y eso el presidente del partido Arturo Esquella lo ha señalado muchas veces. Hay coordinaciones para llevar candidatos, no se puede declarar una unidad. Oye, esto no es para los medios, esto es la práctica. Hoy hay reuniones permanentes de coordinación, no se van a llevar dos candidatos en la inmensa mayoría de las comunas, con la diferencia, por ejemplo, el caso particular de Los Barnechea, donde nosotros llevamos un candidato propio que es Pedro Lea Plaza, porque tenemos muy claro que ahí podemos llevar dos candidatos de derecha y no pasa nada, la historia así lo demuestra. Bueno, esa coordinación inteligente se está dando, y se está dando de forma bastante más natural, con algunas fricciones específicas, algunas tensiones en algunas comunas en particular, pero en general en el grueso yo creo que esa diferencia no existe. Caso distinto del caso de los gobernadores, que ahí nosotros somos de la posición de llevar candidatos... Porque hay segunda vuelta. Exactamente, de llevar candidatos propios, porque hay segunda vuelta, que es un escenario muy distinto al caso de los alcaldes. Bueno, ahí yo creo que aún hay margen de ponerse de acuerdo en algunas regiones en particular. Estoy pensando en la Araucanía, estoy pensando en Aysén, regiones muy, muy específicas que tienen características electorales, políticas distintas, pero en el resto nosotros somos partidarios de llevar sí o sí un candidato. Yo creo que eso favorece, entusiasma, moviliza. Estamos en las elecciones municipales, también tener alternativas más robustas fortalece la propuesta electoral. Así que creo que eso es lo segundo. Lo tercero, en relación a este piso mínimo de participación, eso yo creo que es algo que tiene que resolver desde adentro de Chile Vamos. Lo único que me preocuparía sería la posibilidad de participar dentro de ciertas sensibilidades de la coalición de Chile Vamos, más todos los que quieran participar ahí, que entiendo que desde la izquierda o el flanco izquierdo estaría Demócrata Amarillo, y del derecho estaría Johannes Kaiser. ¿Verdad? Pues Johannes Kaiser también había pedido participar. Claro, aunque ahora fundó un partido, no sé si eso lo inhabilita. Pero aún no está en formación. Por ahora, si uno considera la elección pasada, de los 4 candidatos en las primarias pasadas, recordemos Lavín, Briones, Sichel, Desbordes, claro, solo 2 tuvieron más del 10%. O sea, Desbordes y Briones tuvieron menos del 10%. Entonces, creo que ahí hay una sensibilidad que es legítimo que también se exprese. Entonces, esto ya lo estoy haciendo solo desde comentarista desde afuera. Yo creo que esos espacios tienen que existir, porque de lo contrario, tanto Evópolis como Demócrata, Amarillo, no tienen ninguna posibilidad de, al menos, presentar su punto en el debate. Porque si hay algo que enriquece las primarias es la posibilidad de tener una discusión y plantear las posiciones. Yo creo que eso sí es sano, y al menos eso sí lo puedo valorar, que se haga ese ejercicio de parte de otra coalición, sin caer en las discusiones. ¿Se acuerdan ese ring Osandón Felipe Cast? Ojalá evitar ese tipo de cosas. Ojalá evitar ese tipo de cosas. Que esto causó hasta una gracia, a una risa a los que nos están viendo de la CONI. Pero ojalá, si hay un espacio para debatir, bienvenido. Nosotros, insisto, tenemos nuestra posición, vamos a seguir hasta el final, y hay una coordinación inteligente que se está dando naturalmente. Resuelvan ellos, en el fondo, cómo lo van a hacer para las próximas presidenciales. Juan Lago, en el par de minutos que nos quedan. Mira, yo creo que dos cosas. En primer lugar, yo creo que a Chile Vamos le conviene que vaya Carter en las primarias y que sea una primaria competitiva. ¿Para qué? Para sacarle rendimiento a la candidata Evelyn Matei. Yo creo que Evelyn Matei ha tenido una posición muy cómoda siendo alcaldesa, muy poco conflictiva, y por lo tanto yo creo que los rendimientos que actualmente tiene Evelyn Matei como una figura súper conocida, en la medida que se vaya haciendo presidenciable, obviamente yo creo que eso se va a poner a prueba, y se va a poner muy a prueba. ¿Por qué? Porque también nos hemos dado cuenta que Evelyn Matei también ya participó en una elección presidencial, sí, claro, y no le fue tan bien tampoco. Entonces yo creo que mientras más competitiva sea para Evelyn Matei esta primaria, y mientras más se parezcan a Kast
los candidatos de la primaria, yo creo que le conviene más a Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque así va a llegar mejor aspectada a la primera vuelta, cosa que no pasó con Sichel. Y yo creo que eso fue una de las cosas más débiles que tuvo Sebastián Sichel. Ahora bien, yo considero a Carter muy buen candidato. Yo creo que incluso hasta le podría ganar a Evelyn Matei en una primaria, sin ninguna duda. Pero yo creo que el gesto que hizo el alcalde Carter se nota que no tiene muchos códigos. Yo creo que el intentar hacer una polémica por una discusión o por un dicho en privado que hizo un miembro de la UDI no me parece correcto. Yo creo que tiene una intencionalidad política que es, primero, polemizar con Pepa Hoffmann. ¿Para qué? Para intentar ser el candidato presidencial de Renovación Nacional. En el caso, falta la música. Y en el caso de perder, competir en la senatorial de la Quinta Región contra María José Hoffmann en la eventualidad de que no gane como gobernadora. Yo creo que esa es la intencionalidad, pero a pesar de esa intencionalidad política, creo que no se justifica. ¿Por qué? Porque también en las primarias, y eso lo dijo muy bien María José Hoffmann, en las primarias es necesario, si uno quiere participar en unas primarias, tener códigos con los partidos con los que va a participar también. Bueno, la música que llegó es la música del final del programa. Lamentablemente, muy entretenida conversación con Constanza Juve, Cristian Araya, Juan Leonardo Lagos y con ustedes, nuestros queridos amigos que nos han ido comentando en nuestro canal de YouTube, que le han ido poniendo me gusta. Nosotros los queremos dejar en sintonía de agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura y nos volvemos a encontrar mañana en una edición de Nuevas Voces. Agradecerles a todos, que estén muy bien y nos vemos mañana. Chao, chao.